continuar con más, ingresamos a nuestro tema del día, el Día de la Democracia. Son 36 años ya que nuestro país vive en democracia. Está con nosotros Munar Vargas, él es vocal del Tribunal Electoral, para hablarnos sobre este tema. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido al Mañanero. Buenos días, Susi, un gusto estar en el Mañanero, compartiendo con ustedes este día especial que es el Día de la Democracia. ¿Cuántos años, cuánto avance se ha tenido hasta la actualidad? ¿Cuánta lucha también ha habido para que podamos lograr democracia? 36 años de democracia, creemos que han habido muchos avances, desde la democracia formal representativa con la que se ha iniciado este periodo democrático, donde nosotros los ciudadanos solamente votábamos, no elegíamos. Recordemos que en todo ese periodo el Parlamento ha sido quien ha elegido, el Congreso Nacional de entonces, a los sucesivos presidentes. En muchos casos han elegido al presidente, al candidato tercero, por ejemplo, que tenía la votación del 19%, o candidatos segundos que tenían 20 y tantos por ciento, 22, 23%. Entonces, la población no valía. Nosotros votábamos y los representantes nacionales, que eran los congresistas de ese tiempo, elegían a los gobernantes, ¿no? Recordemos también que antes no elegíamos alcalde, elegíamos concejales, y ellos elegían al alcalde. Recordemos que antes no se elegía gobernador, habían prefectos. Recordemos que no habían asambleas departamentales. Recordemos que no había la figura de referendo, por ejemplo, no había figura de revocatorio, no había otras formas de democracia. Había casi nula participación de la mujer al principio de este proceso democrático. Había cero participación o muy escasa participación de pueblos indígenas. Entonces se ha ido avanzando y creemos que es virtud fundamentalmente del pueblo boliviano, del pueblo organizado, de la ciudadanía, de la sociedad civil, que ha ido trabajando y ha ido presionando para que se puedan lograr estos avances antes y después de la Asamblea Constituyente, plasmados en lo que es posteriormente la Constitución Política del Estado. Sí, imagínense, tantos años donde los bolivianos votaban, su voto no servía en realidad, porque lo vamos a decir así claro para que podamos entender, los avances también que van afectando de buena manera a los sectores, en este caso como lo mencionaba, las mujeres, que ahora tenemos más derechos, al igual que los indígenas, que todo eso estaba totalmente olvidado, pero todavía falta, seguimos creciendo en esto de la democracia. Por supuesto que sí, como siempre decíamos, el modelo democrático que tenemos ahora, si bien ha significado un avance del pueblo boliviano en cuanto a sus convicciones democráticas, pues no es algo terminado, ¿no? No es, como alguien decía, no es el reino de Dios en la tierra. Hay que todavía trabajarlo, hay que profundizarlo, hay que en la vida cotidiana, en el ejercicio del poder, en la conformación del poder, en estos tres planos se tiene que evolucionar la democracia. Obviamente que luego de haber tenido 18 años de dictadura, de las dictaduras más crueles en nuestro país, desde 1964 hasta 1982, donde estaban suprimidas totalmente las libertades, había persecución, había cierre de medios en aquel tiempo, lo que tenemos ahora es absolutamente, digamos, contrario, ¿no? Tenemos muchas libertades democráticas, obviamente habrán las críticas del caso que se respetan, por supuesto, y justamente eso es expresión de la democracia. Muy bien, y en democracia también queremos escuchar qué es lo que opina la población respecto a este tema. Hemos salido a las calles con nuestro preguntón. La pregunta ha sido, ¿existe democracia plena en Bolivia? Sí, en realidad sí, estamos viviendo tiempos de democracia, a pesar de que, bueno, el gobierno en algunos momentos también ha demostrado síntomas de un totalitarismo, ¿no? Sin embargo, entiendo de que han habido épocas anteriores que han sido mucho peores que la actual que estamos viviendo. Entonces, en todo caso, yo creo que sí, estamos viviendo democracia. Obviamente tenemos ahora una mejor oportunidad, bueno, de ver quizás otras personas lleven el destino de nuestro país, ¿no? Las elecciones que van a haber en la siguiente gestión. Esperemos que la gente no se equivoque. No, se ha visto ya por la coyuntura que vivimos, que bueno, que la democracia, bueno, pues está pisoteada, ¿no? Y particularmente no creo que exista democracia en nuestro país. Bueno, la democracia está en el pueblo, ¿no? No tendría nada que ver el tema del presidente. Dices que es solamente la dictadura como el de Evo
está planteando, ya que quiere sus normas regirse, que cada uno puede pensar lo que él diga, pero no. Sí, hay democracia. Estamos viviendo en una democracia plena, ¿no? Porque si comparamos y hacemos memoria hace años atrás, cuando había las dictaduras, la época de Banzer y otros, era plenamente todo una masacre, nuestras familias sufrían, y a la comparación de ahora, pues estamos viviendo, creo, en 12 años de plena democracia, donde todos pueden opinar, pueden sugerir, bueno, se respeta la opinión y existe la democracia plena. Si hacemos un análisis retroactivo mediante una historia en Bolivia, vemos de que nuestro país, como república, estamos en un estado democrático. ¿Por qué? Porque tenemos libertad de expresión de opinión y tenemos esa libertad amplia que más antes no teníamos. Ahora sí gozamos de derechos humanos, más antes no teníamos derechos humanos. Entonces tenemos, y también hacemos un recordatorio, también en octubre, de Octubre Negro. Entonces, a esa comparación con lo que vivimos actualmente, creo que es una amplia democracia que tenemos dentro de nuestro país. La percepción de la población y también de la gente que nos escribe a través de las redes sociales y Opinando en tu Mañanero, ya para terminar la entrevista. Una pregunta, licenciado, ¿de qué sirve tanta democracia, nos dice el televidente, si no se la respeta? Bueno, yo creo que, hemos visto a las personas que han sido entrevistadas, ¿no? La mayoría creo que pasaban de los 40 años, y la persona que ha vivido en dictadura sabe valorar la democracia que tenemos ahora. Yo hablaría de que la democracia se la respeta, pero habrán algunos aspectos que podrían merecer la crítica de la población, ¿no? Indicando que se respetan o no se respetan. Entonces, esos pequeños aspectos no hacen al conjunto de nuestros derechos democráticos que tenemos, de los derechos que hemos luchado y hemos conseguido durante todo este tiempo, y que, como decía la población, vivimos en una democracia muy, muy ampliada, con mucha participación de la gente, de la ciudadanía, y creemos que hay diferencia muy grande con lo que fue la época dictatorial. Muchísimas gracias por su visita y su tiempo. Vamos a seguir con más en este programa especial que le estamos dedicando a los 36 años de democracia. Le vamos a dar la bienvenida a una de las víctimas, a una de estas personas que ha vivido en esa época de dictadura. Le vamos a dar la bienvenida a la señora Hilda Saavedra, asambleísta departamental. Doña Hilda, bienvenida. Hilda, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días a todos quienes nos ven, y estamos viviendo un día especial, como tú lo has dicho. Es un día en el que se puede disentir, se puede pensar diferente. Mira, antes de responderte a eso, yo quisiera rendir homenaje a todos esos hombres y mujeres que fueron detenidos, asesinados, desaparecidos, encarcelados, perseguidos, exiliados, a esos jóvenes que en esa época realmente lucharon por la democracia, por la recuperación. Pero principalmente quiero dirigirme a esas 5 mujeres que iniciaron la huelga de hambre para recuperar la democracia, a la que se sumaron todo el pueblo prácticamente, y esta es una conquista de todo el pueblo, de hombres y mujeres de todo el pueblo. Por eso es importante valorar esta democracia que hemos reconquistado y no permitir que se la vulnere. Porque no, democracia, Wilder, no es solamente ir a las urnas y emitir el voto. Democracia no solamente es dejar aparentemente a la gente que hable, opine por las calles. Democracia para mí es respetar la constitución política del Estado. Democracia es permitir que la gente piense y actúe diferente. Democracia es respetar el voto y la decisión del pueblo. Sin embargo, en nuestro país se está vulnerando todo, absolutamente. Lo único que falta aquí para que sea una dictadura total son los campos de concentración, como cuando nosotros estábamos encerrados ahí. Lo único que falta ahora es de que nos lleven, nos torturen y nos hagan desaparecer. Esos 2 elementos falta para que sea una dictadura total, porque quien y gobierno que no respeta la Constitución y la decisión del pueblo está ingresando a una etapa de dictadura. Ahora, en esa época de dictadura salieron frases muy fuertes como la de García Mesa, que todos anden con el testamento bajo el brazo. Hace una frase que todavía sigue cruzando los años y el tiempo. Es una frase que aterrorizaba en ese momento a toda la población,
Yo creo que realmente teníamos que cuidarnos de hablar, porque al primero que pensaba diferente había que meterlo a la cárcel, a los campos de concentración y hacerlos desaparecer. Evidentemente fue una época muy dura la dictadura de Banzer y la dictadura de García Meza. Fue una etapa donde murieron cientos y cientos de hombres y mujeres, y no solamente, yo recuerdo apenas tenía 14 años y estuve cerca de 5 años en los campos de concentración, pero no solamente yo era la única, ¿no? Había también niños inclusive que estaban junto a su padre en los diferentes campos de concentración. Por eso creo que es fundamental que nosotros sigamos luchando para que se respete la democracia en nuestro país. Ahora, por ejemplo, tenemos un gobierno el que ha recibido un apoyo de más del 50%, pero sin embargo, lamentablemente, tampoco respeta la decisión y la opinión de las personas. Ya tienen más bien más de 100 muertos sobre sus espaldas. ¿Y eso qué significa? Hay mucha gente que está detenida, hay mucha gente que está perseguida, hay mucha gente que ha abandonado el país, y eso no es democracia. Cuando usted ha estado en estos campos de concentración, ha tenido la oportunidad de conocer a varias personas que han descendido, y entre ellos está el señor Marcelo Quiroga Santa Cruz. No, Marcelo Quiroga Santa Cruz, cuando nosotros estábamos ya, cuando García Meza ya fue esto, yo estaba perseguida en esa época, ya me fui, me desaparecí, estaba en el monte, estaba en diferentes lugares porque era una persecución total. Me relacionaban bastante con el Ejército de Liberación, ¿no? En realidad, dentro del Ejército de Liberación, a quienes yo tuve la oportunidad de conocer en los diferentes campos de concentración, a hombres y mujeres, era gente bastante joven. Pero entre toda esa gente más joven yo era pues una niña, ¿no? Era una niña prácticamente. He conocido muchas personalidades y Marcelo Quiroga Santa Cruz ha sido tomado como preso inicialmente de una forma totalmente diferente. No olvidemos la Central Obrera, una Central Obrera gloriosa, la de esa época, no como las actuales, no como la Central Obrera Boliviana y la departamental, que son prácticamente afines al gobierno en función y cómplices de todo lo que está pasando. Lo conocí a Jaime Paz Zamora. Ya él era una persona más mayorcita, conocía a la que fue su pareja. Estuvimos con mucha gente, con muchos dirigentes. ¿Se podía hacer amistad en esa época dentro de los campos de concentración? A ver, dependían si estaba en tu celda, ¿no? Porque generalmente eran solos en cada celda. Generalmente te incomunicaban, ¿no? Dependiendo del grado, supuestamente, de responsabilidad que tú tenías. Creo que la mayor parte la época donde he estado presa, yo la he pasado incomunicada, ¿no? Estábamos en celdas aislados totalmente, donde no podías hablar con nadie, donde cuando se les ocurría venían y te sacaban la mugre realmente. Ahí mucha gente ha podido resistir, tal vez algunos porque éramos demasiado jóvenes, hemos aguantado y hemos resistido, ¿no? Otra gente que no ha podido aguantar ha muerto así en plena tortura, los han hecho desaparecer. Hasta hoy no se conoce de muchos, por ejemplo, han desaparecido. Por eso es de que a mí me molesta cuando se niegan a abrir los archivos secretos de los militares. Lo malo es que este gobierno está encubriendo inclusive a las Fuerzas Armadas y a los militares y no permite que se conozca la verdad de los hechos. Abriendo esos archivos se podría conocer. Ahí se podría conocer cuántos presos, dónde han ido a parar esos cadáveres, los muertos, quiénes han sido exiliados, cuánto tiempo han estado. Es decir, se puede conocer la verdad histórica, porque no olvidemos que el Plan Cóndor también estaba ligado a otras dictaduras en ese momento de la Argentina, de Paraguay y otros países. Chile, por ejemplo, con Pinochet también, ¿no es cierto? Entonces ha sido una etapa sumamente dura en la que no se respetaban, como decían hace rato, ni los medios de comunicación. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia? Cuando un periodista opina, y tenemos varios casos a nivel nacional, cuando un periodista ahora opina o hace preguntas que está en contra de la ideología de este gobierno, inmediatamente ejercen presión y es despedido de su medio de comunicación. ¿Cómo ¿no? sale usted de esta dictadura?
y la tenemos ahora acá junto a nosotros? Bueno, después de, en realidad, la primera vez yo salí en 1973, falleció mi madre, ya la encontré en una situación muy mal porque le habían dicho de que yo ya no vivía, que había muerto, entonces la desesperación de una madre es muy difícil, ¿no? Cuando yo salí, mi madre falleció. Pero al mes nuevamente me volvieron a agarrar, me volvieron a meter en prisión, estuve nuevamente cerca de 1 año y medio, nuevamente salí, nuevamente entré y fue una etapa así, ya con García Meza perseguida totalmente, ¿no? Creo que muchos han pasado por eso y mucha gente ha muerto por su esposo, por su familia, que eran desaparecidos, eran torturados. Era una situación sumamente difícil. Ha sido es algo que no lo puedes olvidar. Han pasado tantos años, pero es muy difícil de olvidar. Por eso yo creo que la lucha por la democracia tiene que seguir. Tenemos que continuar luchando. No podemos permitir que se instaure una nueva dictadura en el país. Perdón, le pido perdón a toda la población, pero estas cosas son sumamente difíciles de olvidar. Le entendemos, doña Hilda, realmente momentos duros que ha vivido sin lugar a dudas, y queremos agradecerle por su presencia, queremos decirle que obviamente hay que salir adelante. Gracias por estar con nosotros. Mil disculpas, Wilder. No. Mil disculpas, y decirle a toda la población que tenemos la obligación de defender la democracia. No permitamos que nuevamente se instaure una dictadura total en nuestro país. No permitamos que mujeres y hombres que han luchado por esta democracia queden, al final de cuentas, marginados y olvidados. Les pido a todos que nos unamos y defendamos la democracia en nuestro país. Y les invito a participar de la marcha de hoy a las 9 de la mañana, que ha sido convocada por el Comité Cívico, ¿no? Entonces todos participemos y defendamos esta democracia que mal la estamos viviendo todavía, pero que tenemos que consolidar para que no se vulneren más los derechos de toda la población. Muchas gracias. Sí, la queremos ver con esa sonrisa. De esa manera nosotros queremos cerrar nuestro tema del día.